Jaime. Sí, es que un poco apoyarse en los coordinadores que nos hace favor de conectarnos para decirnos un poco cuál es la cantidad de estudiantes que hay y no comenzar tan precipitadamente para dar tiempo un poquito a que la gente se acomode, ¿no? Entonces estábamos esperando a que la mayoría estuviera. Muchas gracias, Alejandra, Armando, Adolfo, hola, Juan Reinaldo, Azair, Carmen, hola, y Dariana, ¿cierto? Mauricio, José Ángel, Raúl, perfecto, hola Raúl. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar esta clase que es a propósito del uso de las redes sociales, ¿no? Cómo las redes sociales pueden favorecer a la democracia y la participación política. Y voy a reiterar que esta clase es absolutamente horizontal y constructiva, así que si quieren ustedes participar en cualquier momento pueden hacerlo, es un grupo pequeño, así que incluso pueden abrir su micro así e interrumpirme, no pasa nada, la idea es esa, ¿no? Róbenme la palabra, es lo que deseo más que nada en este mundo, porque si no siente uno que estamos como en este monólogo, ¿no? De las clases en formato magisterial y creo que pues la Escuela Judicial Electoral justo en estos temas de la comunicación política y la participación política, pues estamos incentivando una pedagogía colaborativa, ¿no? Y miren, por ahí podemos comenzar. Yo ya abrí también el chat por si alguien quiere como glosar la clase y decir, hay este libro o ya me pasó a mí o lo que sea. Le pasó al primo de un amigo. Estoy aquí para leerlo también. Muy bien. Justo parto de esta premisa que estoy formulando en este momento y es que me parece que en México hay una cultura política no tan conveniente. Vamos a, incluso quieren a colocarle un nombre. Yo tengo varias propuestas, pero digamos, si lo pusiéramos en términos geométricos, es una cultura absolutamente vertical. Vertical, alguien incluso designaría como heteropatriarcal, y creo que no se equivocaría porque es una cultura que se basa mucho como pues en estas estructuras jerarquizadas en las que pues la participación política es mínima, ¿no? O sea, lo que se espera es más que la gente no participe políticamente. Entonces, el modelo de comunicación política imita en gran medida esta manera de conducirnos, esta cultura, que insisto, podríamos ponerle un nombre, autoritaria, diría alguien, ¿no? El fin de semana estuve conversando con doctorandos y doctorandas de la Universidad Latina de América de Morelia, y un colega está desarrollando una tesis sobre el municipio, ¿no? Y al descubrir, al describir cómo funciona la vida municipal y cómo el municipio de alguna manera pues es también una especie de espacio olvidado, yo le propuse un concepto que incluso espero desarrollar en Axis, no, lo voy a desarrollar en Literatura y Justicia, es un bloque al que están invitados todos a participar, con pretexto de alguna obra literaria, pero coincidíamos en que quizá, a ver, y no me dejarán mentir, la película de Luis Estrada, La Ley de Herodes, representa maravillosamente esto que estoy diciendo. O sea, si ustedes ya vieron la película, se acordarán de todas esas metáforas que utiliza el director para expresar este concepto que se llama caciquismo político, caciquismo jurídico, ¿no? Eh, Justo eso, ¿no? Eh, la, eh, pues esta idea de un ejercicio vertical del poder en el cual nosotros solo esperamos comandos o instrucciones o hacia dónde vamos o a quién apoyamos o cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces no hay esto que
que de alguna forma en la democracia es súper necesario, que es la autopoiesis, ¿no? Es decir, yo tomo conciencia, me autodetermino y entonces participo políticamente. Y van a ver por qué estoy haciendo esta construcción y vamos a llegar ahí, ¿no? Entonces, autoritarismo, caciquismo, donde, pues eso, parece una especie de sociedad inerme, inerte, apática, no sé, sufridora en algunos casos, ¿no? Sufridora. Y, bueno, en Axis sí ya encuentran cosas sobre esto. Yo le puse esto ciudadanías tóxicas. Ciudadanías tóxicas porque vivimos esperando el regreso de Quetzalcóatl para salvarnos de este tremendo trance en el que estamos pasando, ¿no? Y no hay ese input para poder hacer algo. Entonces, bueno, por eso decía yo, lo conecté con la clase, ¿no? Porque dije, ojalá que esta clase no sea así, ¿no? O sea, ojalá que no sea el profesor o quien está al frente del grupo el que tenga que tomar toda la iniciativa, ¿no? Y no es porque yo no desee, ¿no? Obviamente, de alguna forma, y Foucault ya estudió bastante esto, de alguna forma, toda esta cuestión de los saberes y de la didáctica y la pedagogía ligada a, pues, vamos a decirlo así, a la divulgación del saber, a la construcción de marcos teóricos, a la construcción de discursos, decía Foucault, pues hay detrás de todo eso poder, ¿no? Pues lo que queremos justamente es que nuestros estudiantes en la Escuela Judicial Electoral se empoderen y empiecen a formular sus ideas, a proponer sus metodologías, autopoiesis, ¿no? Es decir, yo la pienso así. Y esa sería la clase ideal, ¿eh? En donde, insisto, nos estamos arrebatando la palabra. Claro, después ya le tocaría al quien está enfrente, al profesor, pues moderar, dar los turnos, hacer que se vaya construyendo algo sensato, y por eso ustedes se enteran que en la pedagogía constructivista, al profesor ya no se le llama profesor, ¿no? O sea, se le llama facilitador o de algún otro modo que fomente estas sinergias, estas articulaciones de ideas, ¿no? Luego ya no sé ni qué adjetivos inventar, qué palabras decir para generar esa idea que traigo en la cabeza de la colaboración, ¿no? Entonces, bueno, urgente es eso, Mauricio, adelante. Fíjese que ese tipo de pedagogía pues suena como que muy, muy favorable, muy propositiva. Sin embargo, el día de hoy, ¿qué tan impactante en el sentido de construcción de derecho se está materializando? Lo vemos, por ejemplo, en redes sociales, que muchas de las veces la gente se vuelve experta de un tema cuando pues solamente lo ha escuchado o ha tenido algún acercamiento, pero no lo ha profundizado, o sea, no se ha presentado un espacio académico, ¿no? Y argumentan pues libertad de expresión, o lo expresan inclusive a veces como pues el conocimiento no es absoluto y esto es lo que yo pienso, y pues muchas de las veces ya por ahí en algún momento también se ha comentado eso, ¿no? Pues no siempre es como que lo más positivo para una sociedad de Estado de Derecho, ¿no? Entonces, a veces, como que cuáles serían los límites y cuál sería el modulador, el que, pues de alguna manera que regule, porque pues tampoco dicen, pues esto es lo que yo quiero, y yo pienso así, y esto es lo que yo hago. Entonces, a veces como que siento que sí es muy, muy positivo esa pedagogía, pero pues de alguna manera en escenarios hasta lo mejor ideales, ¿no? Muchas gracias. No, así interrúmpeme, o sea, de eso se trata, Mauricio. Excelente, porque mira, tú entonces me das pie para plantear una como pequeña polémica, ¿no?
yo les voy, esta clase va a ser absolutamente rizomática, ¿no? Intuitiva, ¿no? Me voy, o sea, no estoy siguiendo un guión, sino que estoy tratando justo de conversar con ustedes y de generarles muchísimas dudas, de que se vayan aquí haciéndose muchas preguntas, porque si no sería una contradicción yo decirles, así es, ¿no? Yo les voy a plantear lo que yo llamo claves hermenéuticas, ¿no? Para que ustedes pues interpreten las cosas. Y estoy empezando de manera muy retórica, o sea, estoy exagerando, exacerbando algo, ¿no? Porque justo tenemos lo otro, puesto que venimos o provenimos de una cultura autoritaria, requerimos de un mensaje que sea absolutamente flexible, abierto, ¿no? Y esto nos genera preocupaciones que son sumamente válidas y muy parte de nuestra generación, Mauricio, ¿no? Yo diría que tú lo estás intuyendo como yo, ¿no? O sea, estás diciendo, a mí me late que debería ser así, pero me preocupa porque hay algunos problemas. Entonces, hay que empezar a construir y a deconstruir. ¿Por qué te preocupa? ¿No? ¿Por qué te preocupa que pues? Entonces, ya ahí muchas personas empezarán a conectar. Claro, pues porque si sale Patti Cantú a decir que el universo es plano, porque salen a decir que las vacunas no funcionan, porque, digo, la Tierra es plana, ¿no? La Tierra es hueca, porque salen a decir que y entonces dices tú, se satura esto de, de posverdad. Y ahí ya estamos situados en un punto en el que esta generación está, está debatiendo, ¿no? O sea, estamos debatiendo en ser plurales, estamos debatiendo en renunciar a los dogmas, a las posturas dogmáticas, a las historias oficiales, fíjense, todos estos conceptos, ¿no? Estamos renunciando a eso, ¿no? Eh, Francis Fukuyama le llamaba el fin de la historia, ¿no? Se acabaron los grandes discursos, ¿no? Se acabaron y entramos a una etapa que ya denominamos posmodernidad, o sea, es decir, relativizamos el conocimiento. Y dentro de esa relativización, dices, Mauricio, hay peligros, ¿no? Porque entonces, ¿dónde están los consensos? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están los acuerdos? Si cada quien debe pensar y puede pensar como sea. Y aquí aparece entonces las redes sociales y aparece la tecnología, que es nuestro tema. Parece que estos recursos hicieron que gente que en algún otro contexto, en algún otro espacio-tiempo, no hubiera podido opinar, opina. ¿Sí? Es lo que estamos, no, ese es el tema. Y entonces parecería que estamos como en una especie de coyuntura, de disyuntiva, ¿no? O sea, seguimos abriendo esto y entonces tenemos el problema de no poder tener caminos ciertos, seguros, y tú usaste un concepto, y incluso tenemos el problema de contravenir o desmantelar el Estado de Derecho. ¿No? Son preguntas válidas. Vámonos por partes, ¿no? Vámonos con la primera cuestión es que hay, a ver cómo lo manejo. Sí, hay una tendencia, vamos a llamarlo así, hay una tendencia global a generar incertidumbre en las sociedades contemporáneas, ¿no? O sea, hay una tendencia que ya se ha mapeado, les recomiendo, seguramente ya lo habrán leído, a Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es quizá el filósofo, divulgador contemporáneo que le ha dado al clavo a muchas de estas cuestiones en sus libros sobre la transparencia, sobre la sociedad del cansancio, ¿no? Y Byung-Chul Han, pues, describe este fenómeno, insisto, como un fenómeno global en el que los sistemas políticos han apostado a este sistema de posverdad. ¿No? Bueno, y el otro gran texto, la psicopolítica. Entonces dice, ahora ni siquiera es necesario hacer política, hay que hacerla a través de los discursos, ¿no? Hay que construirla
a través de la comunicación política, ¿no? Hoy la política se vuelve comunicación política. Y eso coincide con otros conceptos como el de campaña permanente. Hoy se disolvieron las fronteras entre las campañas y los gobiernos. Los gobiernos se vuelven partidos únicos en campañas permanentes. ¿No? Es bien interesante, ¿no? Se desdibuja, entonces tú a nivel institucional, a nivel legal, tienes tiempos, pero la política no. La política siempre está promocionándose. Entonces la propaganda oficial se vuelve fundamental. Entonces, fíjense, nosotros seguimos como ceñidos a, el modelo de comunicación política solo se desarrolla en estos tiempos. No, se desarrolla siempre. Por eso yo digo que la comunicación política es una tremenda área de oportunidad, porque no solo la comunicación política formal, pues sí, se desarrolla en un momento, pero la comunicación política material está desarrollándose siempre y a través de diversas fuentes y diversos lugares, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el modelo que se sigue es un modelo, como decía yo, que tiene que generar incertidumbre, pero sobre todo tiene que generar polarización. O sea, tiene que generar la idea de que hay dos grupos de la sociedad enfrentados. Es curioso porque por ahí alguien me estaba mencionando que Elon Musk y todos estos gurús, ¿no? O bueno, empresarios que de alguna forma dieron al clavo, encontraron las tecnologías, de alguna manera se basaron en un tipo de pensamiento marxista, ¿no? Que acogieron, que resignificaron y nos lo devolvieron, pero como modelo capitalista neoliberal, ¿no? Y dije, a ver, está interesante esa teoría, ¿no? O sea, pero piénselo, ¿no? La lucha de clases que se vuelve parte del control político. Entonces nos tienen enfrentados, nos tienen enfrentados y nos hacen pensar que nosotros formamos parte de eso, de una especie de... Por eso en muchas partes dicen, es que esto parece como si fuera la final de un campeonato de fútbol y son dos equipos enfrentados, ¿no? Y entonces parece que la política se volvió como ser fanáticos de un equipo de fútbol. Y entonces los de este equipo contra los de ese otro equipo. Y no va, o sea, no alcanzan los argumentos y las razones porque tú no vas a dejar de apoyar a tu equipo. Entonces se disolvió esa política habermasiana de los consensos, del diálogo, ¿no? Para hacerse una política de la confrontación, ¿no? De la polarización. La polarización se mostró como un recurso muy idóneo porque de alguna manera al dividir básicamente la población en dos mitades, tú puedes garantizar hacerte o sea, llegar a las elecciones muy fuerte del sistema político, ¿no? Porque de alguna forma tú ya sabes que en esa mitad que puede estar contra ti, ¿no? Va a haber un sector que no va a votar. Estás contando con pues con lo que muchos sistemas hoy actualmente adolecen y que es pues eso, el voto, ¿cómo le llaman? Pues el no voto, ¿no? El no voto, que de hecho hay toda una política sobre la no votación. Entonces, basta que tú garantices tener el 30 o el 40, ¿no? De la otra mitad para ganar la elección. Entonces, esto ya se ha puesto en marcha y para lograr esta polarización, lo que tú tienes que generar es controlar pues un modelo de comunicación política que constantemente, o sea, maniqueo, ¿no? Buenos y malos, blanco y negro, ¿no? Esto pues ya como les dije, se puso en marcha, incluso pues, funcionó en muchas elecciones. El caso más emblemático que siempre se cita es el de Donald Trump, ¿no? Además que tiene algunos otros elementos. Por ejemplo, Zygmunt Bauman ha mencionado que
modelo de comunicación política es retrotópico, ¿no? O sea, es decir, siempre está como llamando a volver hacia un momento de mayor solidez, de mayor unidad nacional, haciendo siempre mensajes sobre la identidad y el orgullo nacional, ¿no? Tiene estos elementos, insisto, se han puesto en marcha en muchos sistemas políticos a través del modelo de comunicación política. Entonces, para generar esta división, puesto que la realidad no es así, o sea, la realidad no es maniquea, tú tienes que generar un modelo de comunicación política que además de, o sea, para que sea maniquea, para que sea polar, tú tienes que generar un modelo de comunicación política en la cual estás exaltando tremendamente unas virtudes y estás atacando las otras, ¿no? Entonces, porque esto no puede hacerse a través de un modelo de comunicación política asertivo, lo tienes que hacer a través de un modelo de comunicación política falseado. Entonces, para eso inventas lo que se llaman las falsas noticias o las denominadas fake news, ¿no? Entonces, a través de falsas noticias, tú vas generando la sensación de que tu grupo está bien y todos los demás está mal. Y esto se constituye en el concepto que ya he venido manejando hasta ahora, que se llama posverdad, ¿no? O sea, es decir, no es necesario apostarle a una verdad objetiva, basta crear una verdad a través de narrativas, a través de discursos, ¿no? A través de narrativas. Y esto se aceleró con la irrupción de las redes sociales. Las redes sociales fueron construidas de esa manera. Si usted, o sea, la red social más, pues, no más importante, pero sí digamos, o puede que sí sea la más importante, pero digamos, la que generó el know-how, la que inventó esto, fue Facebook. Y Facebook nace en el contexto en el contexto universitario, ¿no? O sea, en un contexto escolar. Esto es interesante, habría que analizarlo en algún otro espacio. Por ahí me acuerdo que Fernando de la Pesa me preguntaba sobre algún tema y yo le decía, es que este es un buen tema si pudieras desarrollarlo. No sé cómo terminó de desarrollarlo, pero era Facebook y lo electoral, ¿no? Porque piensa en estos elementos escolares. O sea, que yo decía alguna vez, Facebook es como una especie de chismógrafo, ¿no? O sea, para quien es de mi generación entenderá la referencia, ¿no? Si alguien quiere que dé más explicaciones sobre cómo era el chismógrafo, puede preguntarme, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, en la escuela tú llegas en un ambiente en el cual quieres ganar un cierto tipo de prestigio, quieres aliarte con una serie de personas, o sea, al final es una especie de pequeña lucha política, ¿no? Es un escenario en el que se ensaya la vida adulta, la vida institucional, y así le pasó a los creadores de Facebook, ¿no? O sea, es decir, incluso hay una película sobre eso, ¿no? Entonces, llegan ahí y para eso se usaba Facebook, ¿no? Para denostar a unos y para ganar la conexión o la unión con otros que eran afines a ti. Alejandra, adelante. ¿Alguna vez en alguna clase de comunicación política que tuve se cuestionó por qué Facebook era tan exitoso? ¿Por qué seguía siendo incluso más exitoso que cualquier otra de las redes sociales que hemos teniendo, salvo TikTok, que ahí le va como pisando los talones? Y la conclusión a la que llegamos en esa clase fue que es porque Facebook en particular es una red social en la que las personas se sienten escuchadas. Tiene el micrófono apagado. Exacto. O sea, no, nada más decía, yo estaba así gesticulando. Pero sí, adelante, Alejandra. Era eso, que es una red en la que nos sentimos escuchados y en la que podemos, además de sentirnos escuchados, en la que nos podemos expresar. Y eso, antes del boom de las redes sociales, era algo que no existía en nuestra sociedad, no era algo, es más, ni siquiera era algo que se
que se enseñara en las casas el hablar de las cosas o el expresar cómo te sentías, y entonces en las redes sociales psicológicamente encontramos como un espacio en el que podemos comunicarnos y decirle a los demás cómo nos sentimos o lo que pensamos. Y por eso Facebook sigue encabezando más del 50% de su uso en plataformas digitales. Exacto. Y por eso Facebook ha hecho ganar elecciones, ¿no? O sea, por eso Facebook es la red que prefirió Cambridge Analytica para hacer su cochinero, ¿no? Porque Facebook tenía estos elementos que los creadores intuyeron en un primer momento, ¿no? Y que cuando después se da el boom y pues saltan a ser una de las grandes empresas en el mundo, entonces ya incorporan, como bien dices tú, Alejandra, elementos de psicología, o sea, es decir, ya contratan a expertos para que les digan, eso lo pueden ver muy bien en el documental del dilema de las redes sociales, ¿no? En el dilema de las redes sociales es súper didáctico ese documental, porque te va explicando con gráficos y todo cómo opera. O sea, llegó un momento que incluso los psicólogos, las psicólogas, definieron cuál debía ser los movimientos que los dedos de la mano tenían que seguir en la utilización de la red en cuestión, porque eso hacía que tú tuvieras un afianzamiento en tu corteza cerebral, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos algunas cosas que hacen que se afirmen cierto tipo de conocimientos. Entonces, el movimiento, todo eso fue estudiado, los colores, las posiciones, todo. Y todo empezó, hay una historia larga sobre el like. O sea, el like es una cosa súper pensada a nivel tecnopsicológico. Es decir, por lo que tú estás diciendo, Alejandra, ¿no? Porque entonces la gente tenía endorfinas, literalmente, o sea, es decir, postea algo y entonces dice, ya tengo 3 likes, o sea, hay 3 personas en este mundo que me están escuchando. Entonces, claro, dieron al clavo, porque efectivamente nosotros tenemos esta pues, necesidad no solo de que nos escuchen, de que nos aprecien, ¿no? La famosa metáfora de la bolsa llena y bolsa vacía de Aristóteles, ¿no? Es decir, Aristóteles dice, nosotros somos como una bolsa vacía que necesita llenarse y cuando se llena inmediatamente se vacía porque necesitamos tener como ese apego, como esa necesidad de reconocimiento, ¿no? Entonces, reconocimiento, fíjense qué tremendo término, ¿no? O sea, es decir, que alguien más me conozca, o sea, que alguien más me ubique y diga, ah, mira, ahí está, ¿no? Y entonces Facebook cumplió con esos deseos y se volvió pues un espacio personalísimo, pero no solo personalísimo, como ustedes saben, aquí el gran peligro fue que los datos personales, o sea, al final de cuentas, lo que te vende Facebook, lo que te vende y otras redes sociales, lo que te venden las redes sociales, son los datos de sus usuarios. Es decir, Shoshana Zuboff llama esto, si la aplicación es gratuita, el producto eres tú, ¿no? Los mercados futuros, ¿no? Si piensen ustedes, las redes sociales no nos cobran. ¿Por qué? Porque nosotros no somos sus clientes. Nosotros somos el material de lo que va a vender. Entonces, tú entras a una red social y tú te detienes unos segundos en algún anuncio, eso es un dato. Todos esos datos se acumulan y te perfilan. Sí, Alejandra, adelante. Que dice precisamente en ese documental que comenta que el algoritmo no pierde. Si consumes, el algoritmo gana. Si no consumes, el algoritmo gana. Porque estás dándole la guía de lo que estás haciendo en redes. Si te gusta o no te gusta, y entonces es lo que te va mostrando. Yo sí vi ese documental y sí está muy bueno, me quedé shock. Dije, no voy a entrar a Facebook nunca más y ya estoy ahí otra vez. Entonces... Sí, es que es imposible exentarte de las redes sociales. Yo ahorita sí que les doy algunas estrategias, pero
pues es imposible porque tenemos pues a muchas personas ahí y algún tipo de vida se está desarrollando ahí. Pero efectivamente, o sea, lo que hace el algoritmo, ¿no? El algoritmo entendido como pues un desarrollo tecnológico, el cual a través de una serie de cálculos logra unir y articular una infinidad de datos, lo que llamamos Big Data, ¿no? Para sacar conclusiones de predicción sobre actividades de consumo de los usuarios, ¿no? Entonces, lo que tratan es eso, es de predecir qué vas a hacer. Esto es lo más interesante, ¿no? No solo predecir lo que vas a hacer, sino empezarte a hacer cosas que en otro contexto no harías, ¿no? O sea, cambia nuestra conducta. O sea, las redes sociales tratan de aclimatarnos para ciertas conductas que les beneficiarían, ¿no? Que obviamente tienen que ver con el consumo. Entonces, se dieron cuenta muy rápido, pues que había como todo, o sea, todo este potencial. O sea, la red social servía para consolar a las personas, pero a su vez servía para seguir aportándole al Big Data y para poder hacer estas predicciones. Entonces, esto genera dos cosas. Una especie de escaneo, de mapeo de cada una de las personas, de cada uno de los usuarios, ¿no? Y genera un avatar que te conoce más que tú a ti mismo. ¿Cómo? ¿Cómo es que, o sea, la tecnología pueda conocerme más que lo que yo me puedo conocer? Lo que pasa es que la tecnología asocia todos esos datos a los que refiere Alejandra con un sinfín de otros más datos, ¿no? O sea, es decir, vamos a suponer que hay 1 millón de personas que toman la misma actitud que tú tomas, ¿no? Y están ensayando, o sea, la tecnología está ensayando. A ver, le mandé este banner, lo vio, no lo vio, lo vio tantos segundos, lo volvió a ver 2 veces, ¿no? Todos esos datos se van sumando a otros datos similares y entonces pueden llegar a una conclusión a la cual tú no tienes tiempo de hacer, ¿no? O sea, este algoritmo empieza a literalmente aprender de ti cada día más. Por eso se llama inteligencia artificial. Y entonces, en algún momento dice, el algoritmo dice, estoy seguro, bueno, hay mucha seguridad de que si yo hago este ofrecimiento, va a empezar a seguirlo, ¿no? Va a empezar a hacer lo que yo le diga. Y eso es lo que Facebook le vendió a Cambridge Analytica. Eso es lo que las redes sociales en algún momento literalmente le vendieron. O sea, no es una metáfora. O sea, fueron con las bases de datos y dijeron, estas personas, si tú las pones en este segmento de consumidores, van a votar por ti. ¿Miren qué peligroso? El modelo de comunicación política se volvió literalmente, pues eso, una forma de control político. Una forma de control político, de pastoreo político, podríamos decir, ¿no? Y nos están siempre llevando a un lado a otro, ¿no? Entonces, yo al inicio le llamé tendencia, pero ahorita creo que después de lo que he dicho, ya no voy a sonar tan loco, pues sí es una conspiración, ¿no? ¿Por qué es una conspiración? Porque se asocia poder político, poder económico y tecnología. Y aquí la gran cuestión es, ¿qué hacemos nosotros? O sea, nosotros estamos, o sea, fíjense, si empezamos con lo que dije al principio, ¿no? De que nosotros pues estamos inertes, inermes, tenemos pocas herramientas para poder reaccionar a ese control político. Ahora un control político de esta naturaleza tan sofisticado, pues se vuelve mucho más complejo. Mauricio, adelante. De hecho, pues no es como que muy novedoso este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, Daniel Kahneman, en su libro de Pensar rápido, pensar despacio, pensar rápido, también hace alusión, ¿no? Al comportamiento de los consumidores. Entonces, como que esos estudios también, quizás redes sociales los evidenció de manera mucho más clara, pero por ejemplo, ¿cuántos años hemos estado de alguna manera inducidos por la televisión o por otros medios? Ahorita pues son redes sociales, pero antes la radio, los periódicos,
Inclusive por allí en los años 70, 60, salían mucho esos libros de mercadotecnia que hacían estudios sobre la manipulación y sacaban allí un montón de narrativas en donde pues decían cómo nos manipulaban con la música, con los alimentos, y ahora pues lo que están haciendo redes sociales es exactamente lo mismo, pero pues se evidencia de manera más gráfica. Entonces al rato van a pasar o se va a superar redes sociales y van a seguir habiendo ese tipo de manipulaciones, ¿no? O de control o de estudios sobre el comportamiento de los consumidores, porque pues a fin de cuentas somos consumidores de algo, ¿no? La política pues también es un producto de consumo. Muchas gracias. Sí, no, es cierto, Mauricio. Yo en la prepa, justo eso, ¿no? Propaganda subliminal, ¿no? Me acuerdo mucho de la portada de ese libro que era un vaso y había unos hielos y decía sex, ¿no? Y entonces, ay, sí, es cierto, ¿no? Ahora me voy a fijar en todos los comerciales, ¿no? Claro, sí, exacto, años 70, ¿no? Años 80, el boom de la publicidad, la guerra de las... ¿cómo le llamaban? La guerra de las cocas, ¿no? Entre Coca y Pepsi, ¿no? Y cuál era más sabrosa y no sé qué. Y entonces hubo un boom de los publicistas. Incluso en esa década surge la carrera de mercadotecnia, que estaba ligada, pues o sea, estaba subsumida a otras carreras, pero que después ya se independizó. Y ciertamente, ¿no? O sea, ustedes que están estudiando un diplomado en comunicación política, pues estos temas sobre el marketing tendrían que ser sumamente interesantes, ¿no? Porque efectivamente hoy hemos llegado al tema del marketing electoral como la exacerbación de todo eso, ¿no? Donde ya se echa mano. O sea, lo que tú dices es que esto no es nada nuevo. Lo nuevo es la tecnología. O sea, lo nuevo es que todo eso pasó a ser tecnología. Entonces, ¿cómo lo hago más atractivo, no? O sea, ¿cómo lo hago repetitivo? ¿Cómo lo hago viral, no? O sea, ese es... Y ¿cómo lo hago mainstream, no? También, ¿no? Y eso es lo que tendrían que tener ustedes los ojos abiertos, porque digamos, los políticos los tienen abiertos. O sea, en cuanto ven algo que puede atraerles como más atención, pues luego van hacia allá, ¿no? Ahora, aquí está una cuestión que, pues que todavía, digamos, está estudiándose, ¿no? Porque aunque tú puedes tener múltiples seguidores en alguna red social, eso no representa que realmente esos seguidores, o sea, hay una como ilusión, ¿no? Esos seguidores van a avalar todas las ideas políticas que tienes o que van a hacer todo lo que tú digas, ¿no? O sea, también ahí hay una cuestión que está por estudiarse porque de alguna forma todavía se conserva algo de autonomía en la opinión pública, ¿no? O sea, todavía. Pero también esto genera, pues, todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, o lo que ahora tiene como mucha preocupación la Organización de Naciones Unidas, que es lo que llaman discursos de odio, ¿no? Porque es la exacerbación de esa política de polarización utilizando el marketing político, lo que lleva es que después dice, bueno, lo acabamos de ver hace pocos días en Brasil, ¿no? Usas una red social para increpar a tus seguidores y llegan y toman las instalaciones gubernamentales, ¿no? Proponiendo incluso un golpe de Estado digital. Entonces, bueno, eso tiene muy preocupada a la Organización de Naciones Unidas porque de repente pues terminamos haciendo juicios mediáticos, condenando a ciertas personas. Hay alguien que propone pues el derecho al olvido, porque, o sea, quieres bajar a un contendiente político, todas las series de televisión, en la que me digan, House of Cards, The Borgen, los que sean, todas esas dicen, pues invéntale algo, ¿no? O sea, es decir, sácale un trapito sucio, ponlo como una noticia medio verdadera, una fake news, y viralízalo, ¿no? Y entonces acabaste con un contendiente político, ¿no? Y qué complicado, ¿no? Qué complicado porque
porque pues, eso, insisto, parece sacado de la cultura popular, pero ahí está. Miren, hasta el tema del plagio de la ministra, ¿no? O sea, está en ese tenor, porque, bueno, parece que sí hay suficientes datos para decir sí fue plagio, pero en algún momento parecía un ataque político, mediático, ¿no? O digital. Y utilizando redes sociales, ¿no? Entonces, sí es una tremenda área de oportunidad que hay que tener muy cercana. Sí, Alejandra. Pero el tema del plagio surgió de una investigación periodística que se publicó en Latinus. Y de ahí Claro, filtró a las redes. exacto, pero ahí está, o sea, es decir, de alguna forma, Latinus, donde tiene su mayor impacto, pues es a través de las redes sociales, ¿no? Es decir, la gente ya no lee en papel, ¿no? O sea, leyeron la noticia y además con toda la intención de ganar seguidores, de ganar flujo para sus redes, ¿no? Y sí, una investigación que puede ser muy seria, pero también y lo vemos, Spotlight se llama la película y se llama el término en inglés, ¿no? Es decir, si tú tienes una noticia grande, no la sueltas en cualquier momento. Ahí también hay un uso político de la información. La sueltas cuando te va a beneficiar o incluso en todas estas tramas siempre pues negocias incluso con quien le va a hacer daño. Y ahí es muy sutil. Por eso creo que, bueno, lo tenemos transversal en todos los diplomados, creo que en este también, la ética digital. O sea, porque al final de cuentas es una sutil línea, ¿no? O sea, le estoy dando derecho de audiencia o le estoy diciendo que voy a sacar esta noticia. Pero hay gente en este país, y lo hemos discutido ahora del pleno a la plana con los periodistas de este país, pero decía, a ver, ustedes no son tan santos, ¿no? O sea, yo he estado presente en algunos momentos en el que el órgano informativo, el periodista, viene a pedir lana. O sea, esto no es ¿cómo se dice? Un mito, ¿no? Eso existe en México, ¿no? O sea, el chayoteo y todas estas cosas, estos términos existen porque hay una mala práctica en la información periodística en México, ¿no? No te ataco, pero cuánto me das, ¿no? O no saco la noticia ahora, pero ¿y qué obtengo a cambio, no? Entonces, se necesita mucha ética periodística, pero sí es cierto, Alejandro, tienes razón. O sea, al final surge de una investigación periodística. Entonces, ahí tenemos, bueno, pues todas estas complicaciones, porque vamos a hacer cumpliéndose una hora casi una hora de charla, podemos hacer una conclusión preliminar, ¿no? O sea, ciertamente, y ayúdenme a ver si se me va algo, pero vamos a decir así, las redes sociales ciertamente son una herramienta útil para permitir mucha mayor participación política. O sea, yo creo que o sea, partimos de eso, ¿no? O sea, no estamos satanizando aquí las redes sociales. Sí estamos detectando muchos problemas que tiene su surgimiento y su implementación, pero no nos vamos a poner en la postura de decir, está mal, ¿no? O sea, está mal que existan las redes sociales. Yo creo que las redes sociales vinieron para darnos también la oportunidad de comunicarnos de manera más inmediata. O sea, también habría que rastrear todos los casos en los que las redes sociales ayudaron, por ejemplo, pues a frenar algún tipo de propaganda pública que tenía la intención pues, de generar una actuación autoritaria de algún gobierno. No sé, estaba pensando, justo pensando en voz alta, el caso el caso reciente de Perú, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Con la destitución del presidente por parte del Congreso y luego el presidente dando una especie de golpe de Estado, de autogolpe de Estado, decían, hubo muchas categorías interesantes en ese asunto, ¿no? Porque ambas partes, pues, se atacaban y utilizaban redes sociales,
y al final, como dicen, la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Pero incluso en términos constitucionales no es fácil describir lo que sucedió en Perú, ¿no? Y que a veces ni siquiera es la intención, poner las cosas claras, sino más bien generar justamente esa incertidumbre. Es que ese es lo interesante de nuestros tiempos, ¿no? No se trata, la posverdad no se trata de mentir, como decía Maquiavelo, ¿no? Sino se trata más bien de confundir. Y hoy el tema es que no necesitas desinformar, sino necesitas generar un exceso de información, porque la gente no tiene el tiempo ni las herramientas para discernir cuál es la verdad. A este fenómeno se le llamó, por parte de la OMS, le llamó infodemia, asociando el término pandemia con el de información, y se puso muy en boga durante la pandemia, ¿no? Porque la OMS quería combatir pues todas estas posturas donde los gobiernos locales nacionales querían controlar el tema de la salud pública y la vacunación y todo eso, y entonces generaban esta información que confundía a la población, y a esto le llamaron infodemia, ¿no? Entonces, cuando hay mucha información confusa, no sé si ustedes tengan la sensación, pero en muchos asuntos complejos de nuestra historia nacional y de la historia internacional, a veces sucede esto. O sea, no es que haya, digamos, una información que parece mentirosa o dañina, sino simplemente es que hay mucha información que no sabemos, hay mucha confusión y no sabemos cuál es la verdad dentro de todo eso, ¿no? Entonces, si ustedes asumen esta conclusión preliminar a la que estamos llegando en esta primera hora, podemos empezar a atender algunas posibles respuestas o soluciones a esta problemática, es decir, podemos empezar a generar hipótesis para ver cómo es que desde la participación política pudiéramos tratar de eliminar o tratar de contrarrestar, esa es la palabra, de contrarrestar todos estos fenómenos de control político a través del uso de las redes sociales contra la población o la sociedad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? Nada, dice Mauricio, no. De los que no han hablado, Armando, Juan, Liliana, Dariana, Raúl, Adolfo, José Ángel, Ana, Sofía, ¿todo bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vámonos a hacer una construcción y una deconstrucción, ¿no? La voy a hacer, digamos, justo así de manera dialéctica y tratando de apoyarme mucho, pues, en lo que llamamos teoría de la democracia, ¿no? Y a ver si pueden ustedes sumar alguna cuestión, ¿no? Primero, ¿no? Decía Mauricio al inicio, parece utópico, ¿no? Parece ideal, o sea, ese sería lo ideal. Lo ideal en una democracia es que todas las personas, me voy a plantear eso en términos, pues eso, de modelo ideal, ¿no? Que todas las personas tengan posibilidad de expresar lo que sienten y lo que quisieran para poderse autodesarrollar, ¿no? Para poder desarrollar su personalidad. Eso es, ¿no? O sea, idealmente es así. Y tú incluso, Mauricio, sumaste un concepto, ¿no? Libertad de expresión. Por eso en el ABC de la construcción del modelo democrático contemporáneo, teníamos estos elementos, ¿no? Libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de asociación, y ahí ligadas pues otras como libertad de prensa,
todos estos derechos ligados al ejercicio de la información, ¿no? Derecho a informarnos, derecho a estar informados, se fueron sumando, derecho al acceso a la información, ¿no? Derecho a la protección de datos personales, o sea, todo eso entra en un gran corpus, ¿no? Con la intención de que las personas tengan un espacio en el cual se expresen y logren acuerdos con las otras personas para poder tomar decisiones de tipo político. ¿Estoy bien o estoy mal? Es así, ¿no? O sea, así debiera ser la democracia. Así debiera ser la democracia. Vamos a meter el tema de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales tendrían que ser un instrumento para favorecer esta participación política. Es más, yo he dicho que este conjunto de derechos tendrían que denominarse derecho a la participación política. Casi no hablamos de derecho a la participación política. Y me parece que ese es el género donde la especie de derecho electoral tendría que insertarse. O sea, decir, es más grande el derecho a la participación política que el derecho electoral. Y eso nos serviría mucho, ya lo he dicho en muchos foros, también ya escribí en Axis, eso nos serviría mucho para relegitimar, para volver a legitimar este derecho en el que nosotros nos ocupamos y este derecho que estudiamos. Porque cuando decimos derecho electoral, la gente tiene como esta asociación inmediata y me parece que es lógico pensar a las elecciones, ¿no? Sí, bueno, entonces, por eso escuchamos constantemente que dicen, ¿para qué tanta infraestructura? ¿Para qué tribunales? ¿Para qué institutos electorales si las elecciones son de vez en cuando? No tiene sentido, ¿no? Es mucho gasto, claro, porque nosotros no nos ocupamos de derecho electoral, nos ocupamos del derecho a la participación política. Urge que hablemos de eso, o sea, urge que esto se trata del derecho a la participación política. Y si me preguntan, ¿cuándo participamos políticamente? Pues todos los días. Por eso se requieren instituciones que estén velando por esos derechos todos los días. Ya, ahí se resolvió el tema. Porque si tú no me dejas participar políticamente, entonces estás tomando decisiones a mis espaldas, o sea, estás tomando decisiones ilegítimas. Ergo, toda la construcción estatal, toda la reforma es ilegítima. Ah, no, es que tú tienes un representante que está tomando decisiones por ti. No es cierto. Ya nadie cree en este momento que la democracia representativa funcione al 100%. Yo ni conozco al diputado, pero votaste. Volvemos a la visión electoral. O sea, tú lo que quieres nada más es que yo salga un día, vote y me vaya a mi casa y tú hagas el desgarriate que quieras con la política. Eso no es democracia. ¿Sí? ¿Ya vieron más o menos por dónde voy? Ah, o sea, tú solo quieres que yo te dé el poder y después tú ya no vas a tener ningún ejercicio de retroalimentación conmigo. O sea, no vas a querer que entonces yo participe políticamente. Entonces eso no es democracia. Y entonces, ¿dónde está toda esta idea de contemporánea de un Estado que rinde cuentas, de un Estado que se hace de cara a la sociedad? No existe, es ilusión, ¿no? O sea, si somos así 100% honestos, entonces no vivimos en una democracia. Tendría otro nombre, habría que buscárselo, pero bueno, entonces, si ya aceptaron ustedes entonces que lo que se requiere es la construcción de un espacio donde se desenvuelvan derechos distintos que se articulen dentro de un corpus de derecho que llamemos derecho a la participación política, y para esto necesitamos utilizar las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí pasamos al tema que Mauricio que después puso a nuestra consideración, ¿no? Pero ¿y qué pasa con toda esa gente
que no sabe opinar o que opina desinformadamente o peor aún, que opina maliciosamente, ¿no? Para llevar agua a su molino. Bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Ese es otro tema interesante, pero la premisa tiene que ser democrática, o sea, es decir, todos participan. Porque si yo digo, solo participan los que saben, eso es una aristocracia o eso es una oligocracia. ¿Sí, Mauricio? O sea, como principio tiene que ser, sí, todos hablan. Porque tú me decías al inicio, no, pero ¿y qué peligroso, que no sé qué? Todos. Ahora, aquí la cuestión, aquí el secreto es, ¿cómo hacemos para que todos hablen a partir de una postura que sea pensando en el colectivo, ¿no? Ese es el tema. O sea, es un tema de ética. Pero no podemos construir un sistema que de entrada excluya a algunos, porque no saben, porque no tienen los estudios, porque son ignorantes. Esa es una postura antidemocrática. Sí, Mauricio, adelante. Creo que la solución debe de ser la pedagogía democrática, o sea, los sistemas de enseñanza, y muy particularmente el sistema político conlleva implícito una pedagogía. La función misma sería esa, que el actuar político se proporcione de una manera eficiente a la ciudadanía, porque el sistema modular que tenemos, político, así es como se ve. O sea, un módulo lo vemos que lo tienen exclusivamente los actores políticos y que solamente en determinados espacios, en determinados momentos, se le considera a la ciudadanía en un momento. O sea, cuando se utiliza el argumento de que tú eres el que decides, tú eres el que pones a los gobernadores o a los dirigentes, pues parcialmente es cierto, porque de trasfondo pues tienen años de operar políticamente los actores de forma quizás ventajosa, y tan es así que se permea en las decisiones de las diferentes legislaturas y de los gobiernos locales. Muchas gracias. Exacto, Mauricio, tú ya le estás dando al clavo, ¿ves? O sea, por ahí va el asunto. O sea, en la teoría de la democracia esto se llama paideia, o lo llamamos cultura cívica, cultura democrática. No hay otro camino. Tenemos que hacer que las personas, o sea, dentro de este derecho a la participación política hay un derecho sumamente importante, que es el derecho a la formación política. De ese nadie está hablando. Derecho a la formación política. Ahorita lo desarrollo más. Alejandra, adelante. Pues precisamente por eso surge el gobierno abierto o la justicia abierta, porque a través de esos mecanismos es que se puede fomentar la pedagogía democrática. Se supone que para eso se pone a disposición una serie de instrumentos a través de las cuales la ciudadanía puede informarse a fin de que después tenga una participación política informada. Sí, así es, exacto. O sea, ya que estamos de acuerdo con eso, o sea, que el camino es eso, ¿no? Entonces ya podemos comenzar a formular algunas de las herramientas o características que necesitaríamos para ello, ¿no? Ya nos estamos entendiendo, ¿no? Y se van a dar cuenta de que eso no existe, o sea, esto lo tenemos que empezar a hacer, ¿no? No existe, porque claro, yo estoy súper a favor del gobierno abierto, pero no existe. No existe, o sea, no existe, es el tema, ¿no? Yo estoy a favor de la formación política, pero no existe, si ni siquiera hemos podido implementar una sana reforma educativa, ¿no? Y ahorita sigo argumentando. Ana Sofía y después, bueno, Mauricio, no sé si quería decir algo. Ana Sofía. Buenos días. El hecho de que se esté dando ya la apertura al gobierno abierto no quiere decir que ya las personas
tengan, que sepan cómo utilizar esas herramientas que se les están otorgando. Entonces, sí, el gobierno está haciendo su esfuerzo en ese aspecto de apertura, pero la ciudadanía aún desconoce mucho cómo utilizar esas herramientas. Entonces, considero que todavía hay mucho trabajo por hacer a efecto de capacitar a la gente para que tenga, sepa usar esas herramientas en su favor. Gracias. Sí, gracias, Ana Sofía. Ahorita respondo esa pregunta. Alejandra, y bueno, igual, sí, no sé. Y yo quería compartir que en relación con lo que comenta de que no tenemos gobierno abierto y no tenemos como formación política tampoco, a mí no me tocó, pero tengo amigos un poco mayores que yo que fueron parte, por ejemplo, de la escuela de cuadros que tenía el Partido Revolucionario Institucional. Creo que esa escuela de cuadros ya como que ya pasó a mejor vida. No sé si aquí algún compañero tenga más datos de ello, pero lo comento en relación a que ese partido hubo una época y se ha visto en varias películas, por ejemplo en esta que salió de la más reciente de Colosio, en la que formaba a sus militantes y afiliados y como que los aleccionaba sobre el tipo de perfil político que tenían que tener, y entonces eso los hizo fuertes durante muchísimos años. Y es algo que yo he notado desde la trinchera desde donde estoy, que los partidos políticos ya no tienen como esa fuerza para formar o como simpatizar tanto con la población, salvo el caso que tenemos ahorita del presidente de la República, ¿verdad? Que él ha dado al clavo en ciertos puntos específicos, pero definitivamente, si lo aprendió de algún lugar, lo aprendió del PRI, porque esa era como su estructura de trabajar del partido, que ya muy difícilmente lo vemos en otros. Bueno, yo no lo he visto, por eso pregunto que si algún compañero tiene más datos. Sí, a ver, vamos a construir algo que puede ser interesante por lo que están ustedes diciendo y aportando, ¿no? Una es la formación política a la que están obligados los institutos políticos, o sea, los partidos políticos. Sí, de hecho, yo sí creo que se ha olvidado un poco eso, ¿no? Porque, digamos, México durante el siglo XX construyó un sólido sistema, digamos, de política, ¿no? Que incluso algunos intelectuales trataron de definir, ¿no? La famosa dictadura perfecta, ¿no? O sea, ese es el concepto, ¿no? Y dentro de eso había un tipo de formación política, ¿no? O sea, es decir, sí había una formación política muy sofisticada que incluso tenía aspiraciones en algo de formación política social, ¿no? O sea, es decir, sí había una idea de, bueno, imprimamos obras de literatura universal para la gente, o hagamos, llevemos esto al campo, lo llevemos a la sierra. Sí había algunos líderes sociales que intentaban eso, pero no pretendían de alguna manera una formación política que implicara la participación política, porque todavía no había la idea de una democracia como hoy la tenemos, una democracia directa, una democracia en la cual la gente opine sobre cómo se va a aplicar el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto participativo, ¿no? Entonces, porque en ese momento no se creía que se tenían que de alguna manera que rotar o compartir o incluir a alguien más en el poder, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero aquí de lo que estamos hablando es de la formación política necesaria para toda la sociedad. No sé si me explico. O sea, esa es la que falta. Miren, yo lo veo en algo tan claro y tan sencillo. A las instituciones políticas no les interesan los jóvenes, los niños, ¿no? O sea, ¿no les parece raro que a partir de 18, ya me interesa? Entonces, ¿qué pasa? A los 18 años un día la gente ya sabe de política, ya sabe cómo participar, ya conoce sus derechos. Ahí hay un ejemplo de que hay una instrumentalización del electorado.
no me interesa la gente, o sea, nada más me interesa para hacerme del poder, para que me siga teniendo aquí. Esa visión la podríamos denominar clientelar. No sé si me explico. O sea, hago clientela, no es sociedad formada. Porque si me interesaran, entonces yo tendría un sistema educativo en el cual voy formando políticamente a las personas desde la edad en que se necesite formarlas políticamente. Que este concepto se ha desarrollado en el derecho internacional público y le llaman autonomía progresiva. Ya es padrísimo ese concepto, a mí me encanta, ¿no? Tiene mucho sentido. O sea, las personas, nosotros vamos adquiriendo una autonomía progresiva conforme vamos creciendo. Y aquí, fíjense, hay jóvenes de 20 y tantos años que no tienen madurez política, ¿no? O sea, los adultecentes, ¿no? O los chavorrucos incluso, ¿no? O sea, gente de 40, 50 que no tiene madurez política. Y hay adolescentes de 16, 17 que tienen madurez política. Entonces, claro, tú tienes que tratar, o sea, el principio, por eso empecé eso, el principio es cada persona cuenta. Porque yo no lo digo, o sea, no lo digo yo, lo dice el ordenamiento constitucional, se llama dignidad humana. No voy a usar a las personas como instrumentos, sino como fin en sí mismo. Cada persona cuenta. No es un voto, no es un elector, es una persona. Y entonces esa persona que cuenta, pues hay que escucharla y hay que generarle un espacio y hay que generarle todo este conjunto de derechos para que pueda participar políticamente. Su participación eventualmente puede ser simplemente eso, ¿no? O sea, decir, a mí me gustaría que hubiera esto, a mí me gustaría que hubiera esto otro, o puede ser, yo participo del Congreso y llevo esas voces, o puede ser, yo tomo decisiones, o sea, puede ser de muchas maneras, ¿no? Esto destrabaría varias cosas. Miren, primero, que nos estamos peleando por los espacios políticos, ¿no? Es decir, y ahora necesitamos que las personas con discapacidad entren también en esos espacios políticos. Y ahora necesitamos que las personas no binarias entren ahí. Los espacios son finitos, son poquitos. Estábamos parlamentarizando la política, cuando lo que tendríamos que hacer es desparlamentarizarla, ¿no? Que opine la gente en donde esté, que participe la gente en donde esté, en el nivel que necesita participar. ¿Sí, más o menos? Por eso las redes sociales son tan útiles, porque se puede participar desde ahí, pero ordenadamente, ¿no? Es el tema, teniendo conciencia, no instrumentalizándola. Porque si yo digo, miren cuántos seguidores tengo, ¿no? Entonces, ahora estos se traducen supuestamente a personas afines a a mis ideales políticos, no necesariamente, ¿no? Pero estoy instrumentalizando mi número de seguidores. Estoy viendo números solo. Mauricio, adelante. Pues de hecho esa era la finalidad de los diputados plurinominales, en ser la representación de las minorías, ser representación pues de aquellos que no alcanzaron tener participación en alguna curul. Sin embargo, pues el clientelismo y la misma forma y la misma estructura de cómo se ha estado ocupando esos espacios, pues ha llevado a distorsionarlos. Y tan es así que ahora hasta se pretende eliminarlos. Entonces, pues, ¿cómo va a quedar esa estructura? ¿Cómo va a quedar esa participación? Porque, pues, históricamente tenía su intencionalidad y realmente, pues, ni siquiera son suficientes la cantidad de plurinominales. Sin embargo, dentro de la legislatura, pues, solamente están para apoyar y para hacer fortaleza en la toma del voto cuando se va en el pleno, cuando se somete a votación algún asunto. Gracias. Sí, es que justo eso, porque lo que necesitamos, o sea, puede venir muchas reformas y podemos tener como estrategias legislativas para lograr esto, pero en realidad lo que necesitamos es un cambio de cultura.
O sea, y el cambio de cultura significaría decirle a la gente, participas políticamente. ¿Sí me explico? O sea, esto es lo que llama Roberto Espósito el impolítico. O sea, lo político, cuando decimos los políticos, nos referimos a una clase que no necesariamente está en sintonía con la sociedad. Entonces, lo que necesitamos es repolitizar a la sociedad. Esa es la formación política a la que me refiero. Esa es la paideia. O sea, necesitamos una educación política, una educación cívica, una educación democrática. Y esa educación democrática tiene que tener dos componentes. Una, la inclusión, o sea, es decir, el respeto a la diversidad, a los demás, a la opinión distinta a la mía. Y dos, tiene que tener un modelo de solución de conflictos, una cultura compositiva. ¿Por qué? Pues porque la gente, cuando busque participar políticamente, no sé, por ejemplo, en su colonia, en su barrio, ¿no? Y diga, bueno, vamos a ponernos de acuerdo sobre el presupuesto participativo. Entonces la gente tiene que saber cómo expresarse, cómo argumentar, cómo manifestar que considera que un derecho es mejor que otro. O sea, tenemos, esto yo lo llamo la emancipación de la argumentación jurídica. O sea, hay que emanciparla, porque hoy la argumentación jurídica está en una clase política que la controla, que la monopoliza. O sea, hay que hacer que las personas, todas las personas, sepan argumentar. Porque como dice Ricardo Guastini, todas las personas interpretamos la Constitución. Entonces, esa idea de que solo la interpretación constitucional es para una serie de iluminados que están en algún lugar, no. Todas las personas interpretamos que tenemos derecho a la participación política y entiendo mi derecho a la participación política de una manera, ¿no? Y esa manera tiene que ser discutible, oponible a otras personas, pero la tengo que saber manifestar. Cuando la manifiesto, entonces posiblemente haya conflictos, porque alguien diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces tenemos que enseñar también a arreglar esos conflictos. Porque esa es la otra. O sea, somos una sociedad que es pleitista. No somos una sociedad que sepa ponerse de acuerdo. Y al autoritarismo le conviene que no nos sepamos poner de acuerdo. Sí, más o menos. Yo veo esas tendencias, yo lo veo así. ¿Cómo pueden ayudar las redes sociales? Pues imagínense. Nos comunicamos, nos asociamos, nos damos cita, nos informamos. Son recursos que 2 generaciones atrás no se tenían. Y entonces, sumen a esto, pues eso, una predisposición a la ética, ¿no? O sea, decir, vamos a hacer las cosas por el beneficio del común, por el beneficio del colectivo, ¿no? O sea, salir de esta idea como individualista en la que nos encontramos y empezar a colaborar. Entonces empiezas a colaborar, tienes mecanismos para ponerte de acuerdo, empiezas a aterrizar cosas y proyectos, y entonces empezamos pues a avanzar desde abajo, no desde arriba. ¿O no estamos esperanzados a que en el 2024 venga alguien más a salvarnos? No puede ser, o sea, no puede ser. Tenemos que tomar ya o sea, ahora sí que el toro por los cuernos, como se dice, ¿no? Y yo estoy convencido de que es a través de esto, ¿no? O sea, a través de la divulgación de un efecto dominó. ¿No? Entonces, pues yo me reúno con otras personas, les convenzo de hacer esto, porque fíjense, por ejemplo, esto de las Copaco, ¿no? Quien las conoce de la participación, del presupuesto participativo que en la Ciudad de México terminan siendo ejercicios autoritarios, donde un vecino ejerce el poder de manera vertical. Cuando es una tremenda oportunidad,
pero termina alguien monopolizando eso, llegando a acuerdos, amenazando a otros vecinos, no sé. Es una falta de cultura, pensando que el poder se ejerce así. Alguien dice que eso lo heredamos de la Revolución Mexicana, o sea, es decir, que ejercemos el poder de manera caudillista. Ah, ya estoy aquí, pues ahora es mi turno, ¿no? La revolución me hizo justicia, ahora me aprovecho, ¿no? Vi una película que está en Amazon Prime que se llama La Cebra, sobre dos revolucionarios que están viendo con quién se van, ¿no? Entre los múltiples grupos que están pues, pugnando por el poder, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, llega un momento en que llega como esta idea de, bueno, pues es que la manera de entrar a esa idea como de justicia social, pues es de que yo chupe un poco del bote, ¿no? No sé si me explico. O sea, que me toque algo, ¿no? Una migaja, algo, ¿no? No puede ser así. O sea, no puede ser que sea algo que se tenga que repartir. Tiene que verse al revés, algo en lo que podamos contribuir, colaborar, articular. Y es así yo veo la participación política, ¿no? Así yo la veo, ¿no? Como una tremenda sinergia y como una oportunidad de colaboración. Si las redes sociales pueden ayudar a eso, pues creo que ese es el camino, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Les parece coherente? Dice Liliana. Que sí. Ana Sofía. ¿Sí? Mauricio. ¿Todo bien? Pues son temas que a mí me apasionan porque creo que aquí tiene todavía mucha posibilidad, mucho potencial y que pues en la medida en que surge una red social nueva y vamos viendo cómo opera, pues eso va generando estas áreas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, pues ahora vi que va a haber una conferencia en la Escuela Judicial Electoral sobre tiktokización, ¿no? De la democracia. Claro, la tentación es como a satanizar el TikTok, ¿no? Sí, o sea, decir, ay, van a ser ridículo, la política se está ya cayendo en una cosa así súper superflua, no sé. Yo soy de la idea más bien de analizarlo, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué hay una generación que se comunica de ese modo? Y alguien dice, es que ya esta generación ya no lee, solo quiere ver videitos. ¿Por qué? Y los videitos es otro lenguaje. Entonces, en un diplomado como este, las preguntas deben ser eso, ¿no? Antes que como que criminalizar o decir está mal, es ¿por qué está pasando? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo podemos, en su caso, tener esto como un área de oportunidad, ¿no? Y yo creo que aunque las redes sociales sí tienen muchos problemas, sí pueden ser un gran recurso. Bueno, queridas compañeras, queridos compañeros, me dio mucho gusto haber estado esta mañana con ustedes. Espero les haya agradado los planteamientos, les hayan agradado los planteamientos que hicimos aquí. Les agradezco mucho a quien colaboró, a quien me hizo favor de opinar. Ya ven que se hace mucho más interesante la clase así. Espero estar de nuevo a cuenta aquí con ustedes en alguna otra sesión y que tengan pues una feliz tarde de miércoles. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor. Hasta gracias, pronto. Profesor. Gracias. Chao. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias. Bye.